Hay lugares en la Tierra que no deberían existir. Sitios tan antiguos, tan perfectos y tan inexplicables que desafían cada libro de historia, cada clase, cada dogma y cada verdad que nos enseñaron desde niños. Y hoy vamos a abrir un capítulo prohibido, uno que fue arrancado de la historia humana con tal violencia que aún podemos sentir el eco de lo que se perdió. Porque si lo que estás a punto de ver es real, y todo apuntas con que sí lo es, entonces la humanidad no es una especie joven, es una civilización amnésica. Nuestro mundo está plagado de estructuras que no encajan con la narrativa oficial. Megalitos imposibles, cavernas excavadas con precisión industrial, túneles subterráneos que no deberían estar allí, ciudades enterradas que contradicen la cronología. Y cada vez que un investigador se atreve a preguntar quién construyó esto, la respuesta es siempre la misma: silencio o censura. El objetivo de este archivo no es convencerte, es mostrarte lo que nunca nos permitieron ver. Durante décadas, los guardianes del paradigma histórico nos han enseñado a memorizar, pero nunca ni a cuestionar. Nos entrenaron para repetir, pero no para dudar. Se nos dio una historia parcial, amputada, diseñada para encajar en una visión lineal del pasado que simplemente no coincide con la evidencia física que yace bajo nuestros pies. Y la evidencia está allí, enorme, fría, petrificada, innegable, como las cavernas de Longyu en China. Un complejo subterráneo tan vasto que requeriría retirar millones de toneladas de piedra. Piedra que simplemente desapareció. Nadie sabe dónde está. Nadie sabe cómo la extrajeron. Y las marcas en las paredes no se parecen a nada hecho con herramientas primitivas. Son uniformes, precisas, repetitivas. Son el rastro de una tecnología que no debería existir en épocas antiguas. ¿Y qué dice la versión oficial? Nada. Silencio absoluto. Lo mismo ocurre con Derinkuyu, la ciudad subterránea de Turquía. Un laberinto de pasadizos creados para decenas de miles de personas, ventilado, estructurado, diseñado con ingeniería superior. Y aún así, se le atribuye a pueblos neolíticos que supuestamente acababan de aprender a a manejar herramientas básicas. Las matemáticas no encajan, la ingeniería no encaja, la lógica no encaja, pero quizá el caso más violento de todos sea el de las pirámides de Egipto. La Gran Pirámide de Giza no es solo una tumba, de hecho no es una tumba. Es una máquina de precisión hecha de 6,12 millones de toneladas de piedra, cortadas y colocadas con exactitud milimétrica. Una hazaña que hoy solo podríamos replicar con grúas industriales, maquinaria pesada y tecnología de punta. Sin embargo, se nos obligan a aceptar que fue levantada por campesinos con herramientas de cobre. Cada piedra es un grito de evidencia. Y sin embargo se nos pide no escuchar. Pero aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Porque no solo hay anomalías en la ingeniería, también las hay en la propia línea temporal de la humanidad. Durante décadas nos enseñaron que el hombre cruzó al continente americano hace unos 13.000 años, por un puente de hielo llamado Beringia. Esa es la piedra angular de la cronología humana moderna, pero esa piedra está quebrada. La geocronóloga Virginia Steen McIntyre excavó en México y encontró herramientas humanas enterradas en estratos de más de 250.000 años. No 13.000, no 20.000, 250.000. Esa sola cifra destruye la narrativa oficial. Y cuando la presentó, no le dieron un premio, le dieron una advertencia. Cambia tus fechas o perderás tu financiamiento. No cambió las fechas, perdió el financiamiento y su nombre fue borrado de la historia académica. Pero la evidencia no pudo ser destruida
Y hoy sabemos que los humanos habitaron América cientos de miles de años antes de lo aceptado. Si esto es cierto, y lo es, entonces la historia humana debe reescribirse desde cero. Porque si estuvimos aquí mucho antes, ¿de quién heredamos las técnicas de construcción avanzada? ¿Quién enseñó a las primeras culturas sobre geometría, astronomía y arquitectura megalítica? ¿Por qué civilizaciones separadas por océanos construyeron estructuras casi idénticas? La respuesta está enterrada, pero no perdida. Estructuras como Pumapunku, Petra, Ollantaytambo y Hampi comparten exactitud geométrica. Técnicas de corte que parecen hechas con maquinaria industrial y ensamblajes tan perfectos que ni una hoja de afeitar entra entre sus bloques. La ingeniería es tan avanzada y tan consistente que lo único y lógico es atribuir la macultura sin tecnología avanzada. Hampi, al sur de India, es un ejemplo devastador. Un sitio lleno de monolitos tallados con precisión quirúrgica. Entre ellos destaca un carro de piedra que parece salido de una máquina moderna. La pregunta no es cómo lo tallaron, sino dónde están las herramientas, dónde están los restos de maquinaria, dónde están las evidencias del proceso. No existen, y sin embargo, el resultado está allí. Y cuando las herramientas desaparecen, pero las estructuras quedan, solo quedan dos opciones. O hubo una tecnología que se perdió, o hubo una civilización anterior, una que no sobrevivió a lo que vino después. Porque cuando observamos todos estos sitios, notamos algo más. Todos parecen ruinas, no construcciones, herencias, fragmentos de algo muchísimo más antiguo. Y entonces surge la pregunta prohibida. ¿Cuántas civilizaciones existieron antes de la nuestra? Desde que el humano empezó a registrar, ya éramos humanos modernos. Ya teníamos lenguaje, arte, capacidad simbólica. Eso no ocurre de la noche a la mañana. O hubo un salto forzado, o hubo un reinicio. Y lo más perturbador es que casi todas las culturas antiguas hablan de un mismo evento, un cataclismo global, un diluvio, un colapso repentino, una noche interminable, un fuego desde el cielo. Hace 13.000 años la Tierra recibió una lluvia de fragmentos cometarios. Es un hecho científico, es un registro geológico. Y ese impacto habría sido suficiente para borrar civilizaciones enteras, dejando tras de sí solo fragmentos de lo que fueron. Quizá por eso encontramos estructuras perfectas, pero no encontramos herramientas. Quizá por eso vemos conocimiento avanzado, pero no manuales. Quizá por eso todo parece desconectado, pero al mismo tiempo idéntico. No estamos viendo obras de un pueblo, estamos viendo los restos de un mundo anterior, un mundo global, un mundo avanzado, un mundo que cayó. Y lo que llama la atención es que cada vez que un investigador independiente intenta unir estos puntos, la reacción siempre es la misma: burla, rechazo, censura o silencio. Si no hubiese nada que ocultar, ¿por qué tanto esfuerzo en desacreditar? La historia oficial insiste en que somos la primera civilización avanzada, pero la evidencia física dice lo contrario. Dice que hubo otras, dice que fueron globales, dice que dominaban la piedra, la geometría y la ingeniería. Dice que poseían tecnologías que aún no comprendemos. Y dice también que desaparecieron. La pregunta ya no es si existieron. La pregunta es cuándo aceptaremos la evidencia. Cada anomalía, cada ruina, cada sitio excavado sin explicación añade peso a una verdad incómoda. La humanidad no comenzó donde nos dijeron. Nuestra historia es un rompecabezas mutilado. Y lo que vemos en museos y libros es apenas la parte que quedó en pie.
Un pasado completo está enterrado bajo capas de tiempo, ceniza y olvido. Y mientras sigamos ignorando las piezas que no encajan, nunca veremos la imagen completa. Este archivo no está aquí para ofrecer respuestas finales. Está aquí para abrir puertas, para mostrar lo que otros ocultaron, para recordarte que el pasado es más profundo, más oscuro y más fascinante de lo que jamás imaginamos. Porque tal vez la humanidad no es la cúspide de la evolución. Tal vez somos solo la última versión de algo mucho más antiguo. Tal vez la verdadera historia del mundo aún está esperando a ser contada. Y cuando finalmente la descubramos, no reconoceremos nada de lo que creíamos saber. Este es Archivo 404, y lo que viene a continuación no es una teoría, es evidencia.